La salud en crisis desde hace mucho tiempo que estamos hablando de los distintos problemas que van más allá de una cuestión salarial que están solicitando los médicos de la provincia de Buenos Aires. En este caso le damos la bienvenida al doctor Jorge Mazón, él es presidente del Colegio de Médicos Bonaerense. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia del programa. Doctor, recién yo decía, no es solamente una cuestión salarial porque hay falta de reconocimiento al médico. Total. Es un problema que viene ya desde muchísimos años, muchísimos años. Y como te decía antes de comenzar la nota, el Estado no prioriza el tema sanitario, el problema de la salud. Yo creo que todos los actores del sistema político tendrían que alguna vez ponerse de acuerdo en estos grandes temas que son de mucha importancia para la sociedad, que es salud, justicia, seguridad, educación. Y nosotros como actores del sistema de salud vemos que gobierno tras gobierno tenemos siempre los mismos problemas y agravados por el paso del tiempo. No vemos que se convoquen a las instituciones que saben y son representativas de todos los sectores para hacer un análisis de la situación y en virtud a eso tener la vocación de solucionar los problemas. ¿Hay una desconfianza de las instituciones y por eso ningún gobierno los convoca como para una interdisciplina? Yo pienso que no tienen política de Estado. Entonces, como no tienen política de Estado, ni saben a dónde quieren ir, porque lo único que hacen es poner parches a todos los problemas que van surgiendo día a día, porque uno escucha hablar de salud y vemos que salen a decir, bueno, sí, pusimos el SAME en muchos municipios, pero eso no es salud solamente. Atender la emergencia en la vía pública es una obligación del Estado en todos los países del mundo medianamente civilizados. Pero también la salud es otra cosa, la salud es prevenir la enfermedad. Y acá vemos que se trabaja más sobre la enfermedad que sobre la prevención. Por eso estamos viendo que especialidades tan importantes como es la clínica médica, la medicina general y la pediatría, cada día que pasa tienen médicos, menos cantidad de médicos que se dedican a esas profesiones, especialidades dentro de la profesión médica, porque el Estado no las prioriza y no les da la importancia que tiene que darles. ¿Hacen falta campañas en cuanto a la atención primaria, que es justamente la prevención, o en realidad no hay interés? En realidad lo que falta son políticas. Y Argentina tiene un Estado que es muy desorganizado a nivel nacional, provincial y municipal. ¿Por qué? Porque por ahí salen programas de nación. Las provincias tienen algunas provincias en algunas provincias se implementan de una manera, en otras se implementan de otras. A veces las políticas provinciales no están en todos los municipios como que dicen coordinadas. Entonces es muy desorganizado el sistema de salud en la Argentina. Tenemos un sistema privado que en este momento está sufriendo una gran crisis por el problema económico que hay. Vemos que los sanatorios están muchos de ellos cuasi quebrados, porque no han recibido los aumentos en proporción a lo que le han sufrido los aumentos en los costos para mantener las puertas abiertas de los sanatorios privados. El hospital público está derrumbado y encima está derrumbado en algo muy importante que es el recurso humano. Un recurso humano que está muy castigado y muy mal pago, porque salimos a escuchar que dicen vamos a reparar la guardia de tal hospital o reparamos obras en otro hospital, pero no es solamente hacer obras en un sistema de salud, que sí son necesarias. También es importante pagarles a los trabajadores de la salud como corresponde, porque hay una gran deserción de médicos y de distintas profesiones del arte de curar dentro del hospital público que hace que servicios están quedando devastados. Doctor, cuando usted habla de faltas de políticas por parte del Estado, ¿se refiere a inversiones? ¿Hay una falta de conocimiento en la materia? ¿De qué manera debería trabajarse? Bueno, lo que nosotros sostenemos desde hace mucho tiempo, primero que hay que mejorar los presupuestos en salud y hay que gastarlo bien el presupuesto en salud. No solamente hay que aumentarlo, sino hay que redistribuirlo ese presupuesto y hay que hacer un análisis global de cómo está la situación en cada uno de los distritos. Hay distritos que tienen mayores carencias que otros en algunos aspectos y eso hay que redistribuirlo. Por eso nosotros siempre sostenemos que la autoridad competente, sea el ministro de Salud o los distintos subsecretarios, tienen que convocar a las instituciones, en este caso a las instituciones médicas, colegios, gremiales, para que escuchen, y no solamente que las escuchen y nos digan tienen razón, sino que vayan acompañados ese tener razón de políticas que digan, bueno, a partir de ahora
es decisión de la gobernación, de la presidencia de la nación o del municipio avanzar en este sentido. Vamos a trabajar en mejorar en lo que son la atención primaria, las campañas de prevención, para que la gente no se enferme. Está demostrado en el mundo. Yo les decía que países de distinta ideología, sean, por ejemplo, Inglaterra, que es la cuna del liberalismo, y como, por ejemplo, vamos a tomar un país opuesto como Cuba, priorizan el sistema de atención primaria, porque ellos sostienen que prevenir es mucho más barato que curar. Claro, el tema es por qué no se hace en nuestro país. Nunca hubo ni siquiera como el indicio de que eso se pueda concretar. En definitiva, lo que hemos visto, algunas políticas en cierto sentido, pero nunca van acompañadas de un análisis global de toda la problemática y que haya un gran acuerdo político nacional de decir, bueno, en salud esto no lo vamos a modificar, gane quien gane, o vamos a ir en este rumbo, gane quien gane o esté quien esté. Eso es lo que se debería hacer tanto en salud como en educación. Nosotros vemos que los grandes conflictos suceden tanto a nivel del hospital público como también de la escuela. Y bueno, y vemos cómo los maestros, cómo los médicos, cómo los profesionales de los hospitales que trabajan en todos los hospitales, hoy por hoy tienen sueldos indignos para la profesión que ejercen y a su vez están asediados por toda esta circunstancia social que tiene nuestro país, violencia y malas condiciones laborales que hacen que hoy por hoy entrar a trabajar tanto en una escuela como en un hospital no te garantiza salir con vida de ese lugar. Doctor, del momento que por una decisión de la Presidencia de la Nación se haya bajado de ministerio a secretaría, ¿ya marca un mal síntoma de una falta de interés en salud? Nosotros lo criticamos mucho eso, porque independientemente de que ellos aseguran que las partidas o los presupuestos no se iban a tocar, eso habla de desjerarquizar la salud en el contexto nacional. Y eso da una muy mala señal para el mundo. Políticamente hablando, para ¿no? el mundo nos da una mala señal. Imagínense cuando nosotros como profesionales nos sentamos a hablar con referentes de otros países mundiales donde dicen ustedes desjerarquizaron la salud, transformando un ministerio en una subsecretaría o una secretaría dependiente del Ministerio de Acción Social. Eso es una muy mala señal para el mundo y para todos los organismos internacionales que miran la salud mundial. Bien, ¿y cuál es el panorama que queda Argentina afuera en este contexto? Bueno, nosotros en cierta medida tenemos algunas cosas que son buenas. Por ejemplo, nuestro calendario oficial de vacunación es uno de los más completos. Siempre tenemos la intención de mejorarlo porque siempre surgen cuestiones para mejorar ese calendario oficial de vacunación. Pero bueno, independientemente de todo, no solamente el calendario hay que tenerlo, sino hay que acompañarlo con políticas de ejecución de ese calendario. Claro. Tienen que estar las vacunas presentes en los lugares correspondientes para realizar la prevención de las enfermedades infectocontagiosas. Que en la actualidad hay faltantes, Y ¿no? en algunos lados a veces no están las vacunas en tiempo y forma. Por eso hay una gran desorganización dentro del sistema de salud y nosotros lo que apuntamos es que algún día, alguna vez, nos escuchen, nos llamen y nosotros les digamos cuál iba a ser la política que hay que seguir. Cada vez que hay elecciones tenemos siempre esperanzas. En las elecciones anteriores muchos de los políticos que hoy gobiernan este país vinieron, nos dijeron, nos prometieron, hoy por hoy se sentaron en los referentes sillones del poder y bueno, se olvidaron de nosotros. La realidad es esa. También nosotros cuando votan el presupuesto en salud, siempre les decimos que si bien el Ejecutivo eleva un presupuesto a las cámaras, después hay una corresponsabilidad de todos los sectores políticos que levantan la mano para aprobar ese presupuesto. Y muchas veces discuten cuestiones que son de qué partida va para la obra pública de cuál u otro municipio. Pero también hay que mirar que a la salud de la gente hay que cuidarla. Cuando un país está en crisis, el colegio o la escuela y el hospital son los medios de contención de la sociedad ante una crisis tan grande como la que vivimos. Doctor, ¿y se vislumbra un futuro a corto plazo de mejora? Yo soy médico, siempre me basé en tener esperanza. La esperanza es lo último que se pierde y si no, no sería médico porque verdaderamente yo todos los días que me levanto con las ganas de trabajar y de mejorarle la calidad de salud a mis pacientes. La esperanza no la voy a perder jamás. Realmente el camino que han decidido tomar nos hace poner un poco en duda estas cosas. Pero independientemente de todo, nosotros al menos que sepan que no vamos a bajar los brazos para que, y vamos a resignar nuestras banderas de reclamo ante la indiferencia que nos muestren hacia el sector de salud. Nosotros como institución, como colegio,
vamos a mantener nuestras banderas en alto reclamando que el sistema de salud sea tenido en cuenta en la agenda de todos los políticos. Y vamos a pedirle por favor a todos ellos que se acuerden del sistema de salud cuando gobiernen o cuando tengan que levantar la mano en un ámbito legislativo. Que a veces, votando el presupuesto que tenemos, sepan que condenan a un sector muy importante a pasar necesidades. Y las necesidades no son para los médicos, las necesidades no son solamente para los trabajadores del ámbito de salud, son para los pacientes. Entendámoslo que un hospital que se derrumba, un hospital que no tiene recursos humanos, lo sufre la gente. Eso hay que entenderlo. Y tenemos especialidades críticas que están desapareciendo. El otro día observábamos cómo los números de cirujanos infantiles en nuestro distrito que tiene 7.000 y pico de médicos, no supera las 20 especialidades, los 20 especialistas en cirugía infantil, terapia intensiva, neonatología, clínica médica, medicina general, pediatría. Son especialidades que han disminuido el número en los últimos años porque primero las condiciones laborales son muy malas, los sueldos y honorarios médicos son tremendamente malos, miserables por decirlo. Los sueldos hospitalarios están por debajo de la línea de pobreza, porque un médico para ejercer la profesión en el ámbito hospitalario tiene que pagar su caja médica, su matrícula. Entonces no es el sueldo de bolsillo lo que le queda para poder vivir. Y a su vez tiene que especializarse, seguir estudiando, y eso no le alcanza al médico. Entonces tiene que recurrir a un multiempleo o pluriempleo, claro, que hace que se la pase corriendo de un lado para el otro, y muchas veces a los 50 años ya se encuentra agotado ese médico. Ahora, qué contradicción, ¿no? Porque hay reducción de personal cuando hay incremento, hay demanda de pacientes. Sí, sí, sí. Bueno, siempre ha pasado que cuando un país entra en crisis o tiene un alto nivel de desocupación como el que estamos teniendo nosotros, con los índices de pobreza tan altos como tiene nuestro país, la gente acude al hospital público. El derrumbe de la clase media, que es el derrumbe de la gente que trabaja, que pierde su empleo, que no tiene una cobertura social, hace que toda esa gente se vuelque masivamente al hospital público. A su vez, si esto lo trasladamos al sector privado, vemos que menos gente tiene obra social y a su vez también recibe el impacto el sector privado. Las crisis golpean a todos los sectores y a la salud en particular. Quiero dejar en claro, por ejemplo, que la devaluación, todo el día la gente mira cuánto vale el dólar, cuánto se fue tal moneda o tal otra, nos impacta directamente en el sistema de salud. Nosotros cada vez que vemos que aumenta el dólar, sufrimos porque sabemos que es un insumo menos que vamos a tener para poder atender a la gente. Recordemos que muchos de los insumos son nacionales, pero muchísimos son importados. Y el equipamiento, sobre todo, es de carácter importado. Entonces se rompe un equipamiento y no tenemos el recurso económico para poder repararlo, claro, o reequiparnos nuevamente. Entonces tenemos que entender que si hay devaluación, como la que tuvo este país, que es una devaluación feroz, porque los economistas devalúan y hacen que les cierren las cuentas, sepan que el sector de salud no puede tener la misma recomposición que tienen otros sectores que no tienen insumos importados. Nosotros tenemos que tener una recomposición diferencial en virtud al impacto que tiene la devaluación de la moneda argentina. Muchas gracias, doctor. No, el agradecido soy yo de que me hayan permitido poder contarles a todos ustedes y a la audiencia en qué situación está la salud. Esperemos que los políticos, los que están y los que quieran hacerse cargo del poder, algún día entiendan que la salud es prioritaria para la gente. Muchas gracias. Gracias a ustedes.